Primera de Corintios capítulo 1. Estamos iniciando, ya vamos nuestro tercer estudio de Primera de Corintios. Vamos a hoy tener varios versículos en nuestro estudio. Como les decía el domingo, tiene mucha fe. Si tiene fe, pues espero su fe le alcance, porque ahora sí traigo mucho. Normalmente hago 4 hojas, hoy hice 6, entonces imagínense, sí va a ser algo, ¿verdad? Pero a veces son hojas que se van muy rápido, entonces bueno, eso esperamos. Entonces va a ser de bendición. Si no alcanzamos, podemos extenderlo la próxima semana. Primera de Corintios 1. Vamos a estar escudriñando hasta el versículo 31, del 18 al 31. Esos versículos vamos a estar analizando hoy. Traté de dividir la sección, pero pues no fue posible. Una sección requería de la otra y dije, bueno, pues no hay que dejar a los hermanos o a las hermanas emocionados, mejor de una vez todo, ¿verdad? Entonces, vamos a orar, darle gracias a Dios por este tiempo y empezamos. Padre, te alabamos, te exaltamos porque tú eres bueno. Como decía este canto, sabemos que tú eres grande, que tú eres digno, precioso, incomparable. Señor, gracias por esta oportunidad que hoy nos das de escudriñar tu palabra juntos, en armonía, Señor, en acuerdo, porque ahí estás tú. Señor, te pedimos, ministranos esta tarde, que tu Espíritu Santo nos guíe cada palabra, cada enunciado que hoy se lleva a cabo, sea palabra de poder, porque es tu palabra, Dios. Señor, pedimos, Señor, si hay alguna necesidad, alguna aflicción, Señor, conforme a tu voluntad, a tu gran misericordia, obra en mi hermano, mi hermana. Aquellos que nos escucharán después, Señor, toca estos corazones también, ministra sus vidas, y que tu gracia, tu misericordia abunde en cada uno de nosotros. Señor, y como lo dice también tu palabra, a través de palabras de Pablo, que la palabra de Cristo abunde en nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Yo tenía unas notas y ya no me salen. Adi o Liz. Wow, ya salieron. Es que a veces este documento lo abrí hace rato y me salía vacío, imagínense. En vez de 6 hojas iba a ser una, pero no, ya apareció todo. Gloria a Dios. Gracias a Dios tenemos la Biblia, entonces no hay peligro de perder lo que hoy vamos a estudiar. El tema de hoy es algo loco, ¿verdad? El título, el tema de hoy es algo loco. Entonces, ¿por qué? Porque es la locura de la predicación, así se llama el tema de hoy. Por eso le decía que era algo loco. La locura de la predicación. Estamos utilizando las redes sociales para avisar. Hoy avisamos un poquito tarde, pero estaremos procurando temprano el jueves enviar el título para animarle y que usted tenga como un avance de lo que vamos a estar estudiando. Entonces, hoy lo alcanzamos a publicar. Algunos lo vieron, algunos todavía no. Entonces, ahí lo van a checar. Después de la reunión estaremos publicando los audios también para que los escuche también si algo no quedó del todo claro o le faltaron notas. Pues vamos adelante. Estos son los textos del 18 al 31 de 1 Corintios 1 y vamos a estar estudiando, vamos a dividirlo en 3 secciones. Solamente como recordatorio, la semana pasada con nuestro hermano Esteban veíamos la unidad de la iglesia, la importancia de ello, como una iglesia, un mismo, pensando o hablando una misma cosa, un mismo mensaje, un mensaje enfocado, simple, la simplicidad de nuestras palabras, muy importante. Cuando nosotros hablamos, predicamos el Evangelio, que haya simplicidad en nuestras palabras, ¿verdad? Como el apóstol Pablo decía a los Corintios, más adelante lo vamos a ver, dice, yo no vine con elocuencia, con muchas palabras, sino
con poder, ¿verdad? Con palabra, ¿verdad? Y digo, para no gloriarnos, es muy importante. Estamos hablando, claro, de cuando uno está proclamando o llevando el evangelio a otras personas, dejando claro está que el Espíritu Santo sea el que hable a través de nosotros. Y también manteniendo la unidad. Eso veíamos en resumen rápido la semana pasada. Si no recuerda, pues está ahí la grabación ya. Hoy, pues por tiempo vamos a ir rápido, directo al punto. Y hoy la locura de la predicación. ¿Qué es esto? Hoy vamos a entender o vamos a tratar de estudiar aquello que para el mundo es locura, resulta de bendición y salvación para los que creen. Hoy vamos a contestar una serie de preguntas que yo quiero dar de manera introductoria. Vamos a contestar esas preguntas con respecto a esta locura, o la locura de la predicación, ¿verdad? El mundo es locura. Vamos a contestar la pregunta: ¿qué es la palabra de la cruz? ¿Cuál fue el designio de Dios al escoger lo menospreciado para avergonzar lo orgulloso? ¿De dónde obtuvo Dios sus recursos para llevar a cabo tal obra? ¿Cómo son esos recursos? ¿Cuál es la razón o por quién reciben tal vocación estos recursos? ¿Y cuáles son los beneficios de estar unidos a tal locura, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios de predicar esa locura que para el mundo, pues ahora sí que resulta algo irrazonable, ¿no? Entonces, vamos a empezar. El primer gran subtema que yo quiero comentarle hoy en esta tarde es la palabra de la cruz, ¿verdad? La palabra de la cruz. Vamos a poner ahí subtema 1, la palabra de la cruz. ¿Qué pasó con este marcador? Palabra de la cruz, ¿verdad? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? Un poquito medio. Ahorita lo cambio. Ahí vamos a estar viendo los versículos 18 al 19. Entonces empezamos con ese tema. La palabra de la cruz. Pablo en esta ocasión comienza enseñando o mostrando de alguna manera una gran división que existe o reacciones que existen a esto, a la locura de la predicación, o sea también la palabra de la cruz. Y vamos a verlo. Acompáñenme por favor en su Biblia, 1 Corintios 1, versículo 18 en adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Fíjese Pablo aquí cómo comienza. Cuando habla de la palabra de la cruz, aquí Pablo, también lo podríamos decir la doctrina de la cruz, el mensaje de la cruz, o también la doctrina de la salvación, ¿verdad? Nuestra salvación es por la cruz, ¿verdad? Cristo Jesús en esa cruz llevado, derramando su sangre por usted, por mí. Eso es lo que usted y yo predicamos. Más adelante lo vamos a ver, de hecho. Entonces, la palabra de la cruz es el mensaje de salvación a través de la crucifixión de Cristo, y que es el único medio por el cual usted y yo podemos ser salvos, ¿verdad? Entonces, a través de la palabra de Dios, usted y yo podemos encontrar innumerables referencias de esta división, de cómo este mensaje o palabra de la cruz es recibido o reaccionado. Hay unos, ¿verdad? Y dice, para unos es locura, pero para otros es poder de Dios. Entonces vamos a tratar de analizar esto. La palabra de Dios ahí, si analizamos rápidamente en Lucas 2:34, dice que Jesucristo vino a traer división, ¿verdad? Tropiezo. Vamos a ver Lucas 2:34. Recuerdo hace algunos meses cuando en el podcast de Anclados iban a hablar, creo que sí era este, ¿verdad? Iban a hablar de este tema, de cómo Jesús vino a traer división. No me acuerdo si era este o era otro más adelante. Pues sí costó algo de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús vino a traer división o traer tropiezo? Pero vamos a ver, Lucas 2:34, dice la palabra de Dios así: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María:
Jesús está siendo presentado en el templo. He aquí está puesto, fíjese, para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Usted puede seguir leyendo ahí. Pero fíjese, Cristo Jesús puesto para caída y para levantamiento de muchos. Entonces la venida de Cristo para muchos sería locura, caída, tropiezo. Para muchos sería levantamiento, ¿verdad? Para aquellos que esperaban en Él, que creían en Él, sería un levantamiento. Y yo quiero que empecemos a ver esta primera parte, que es locura a los que se pierden, ¿verdad? Esta primera parte del texto, en la versión estándar cristiana, o la Biblia cristiana estándar, en inglés dice así: es locura para los que perecen. Acá en nuestra versión Reina Valera dice los que se pierden o los que perecen. Aquellos que no creen la palabra de la cruz, fíjese, les resulta locura, puesto que están perdidos, ¿no? Van en un camino de perdición, sus ojos no han sido abiertos. Viven en condenación porque les resulta ilógico la grandeza de la cruz. La grandeza de la cruz nos fue revelada cuando nosotros vinimos a Cristo. Ahí en Lucas 1:18 nos dice la palabra de Dios así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él les ha dado a conocer. Solamente cuando usted y yo venimos a Cristo, Cristo nos da a conocer el Padre. Es por eso que al mundo le parece ilógico, irracional, y usted lo ve, ¿verdad? Creer en algo sublime, en algo divino, porque sus ojos no han sido abiertos, no les ha sido revelado tal grandeza. Los primeros cristianos, yo creo se acuerda, hace algunos meses lo comenté, eran perseguidos por los romanos le decían necedad, ¿verdad? Porque decían, ¿cómo es posible que sean tan necios y que ya están a punto de morir, ¿verdad? Ya han sido condenados y tienen la oportunidad de ser liberados con tan solo negar todo eso que dicen creer? ¿Cómo es posible tal necedad que están dispuestos aún a morir? ¿Verdad? Entonces, esa firmeza, esa constancia para el pueblo romano o los soldados romanos resultaba algo loco, ¿verdad? Algo irracional. Hoy en día también, yo creo que usted se acuerda y sabe o ha escuchado muchos cantos o alabanzas, himnos aún, que dicen que los cristianos somos locos. ¿Sí lo han oído? ¿O no ha oído algún canto así? No me diga que no, diga hay muchos, si no ahorita me pongo a cantar. Se crea. Hay muchos cantos, ¿verdad? Y que el mundo nos dice locos y tantos que hay, ¿verdad? Pero fíjese, esto hace notorio una gran verdad, y yo quiero encerrar o resumir esos cantos en lo siguiente. Para el mundo sin Cristo, el cristiano es un loco y necio que vive en una realidad inexistente, ¿verdad? Para el mundo eso es. Son unos locos, necios, que viven en una realidad inexistente, ¿verdad? Tanto que se habla del relativismo y todo este rollo. Entonces ahí hay algo de esto. Yo le pregunto, ¿es esta realidad inexistente una verdad? ¿Es cierto esto? ¿Que es una realidad inexistente la que nosotros seguimos? ¿Qué dice usted? No, ¿verdad? Definitivamente es una realidad, es algo verdadero y lo hemos vivido, hay testimonio de ello. Entonces fíjese, es locura a los que se pierden, a los que están en el camino incorrecto, que sus ojos no han sido abiertos. Lo que usted y yo hablamos, lo que usted y yo predicamos, el mensaje de la cruz, les resulta una locura. Pero para los que lo hemos creído, hermano, hermana, siguiente punto es poder para nosotros, ¿verdad? La palabra de la cruz es poder de Dios para los que se salvan, o sea, dice ahí, para nosotros. La Nueva Versión Internacional me gustó cómo dice esta parte. Dice, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. El mensaje de la cruz es el poder de Dios. Y te vamos a ver ahí también sabiduría. En Romanos 1:16, Pablo, o el apóstol Pablo, expresa firmemente que no se avergüenza de ese poder, de ese evangelio. La palabra de Dios dice ahí,
Pablo hablando a los romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación. Entonces, Pablo, un fiel creyente de Jesucristo, era capaz y aún hasta la muerte decir, no me avergüenzo de esto y estoy dispuesto a ir aún hasta la muerte. Para todo aquel que cree, la obra en la cruz, hermano, hermana, del Calvario, tiene el poder de Dios embebido ahí. ¿Cómo está eso? El plan perfecto, ¿verdad? El plan que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, que era eterno, es eterno, fue cumplido ahí en la cruz. Cuando Jesús dijo, consumado es, el plan que Dios generó desde un principio, si usted y yo analizamos y hemos estudiado mucho de esto, como todo apunta a Jesús, a ese momento donde Jesús dice, consumado es, donde Él dice, el plan se cumplió a la perfección. Entonces todo apunta a eso, ¿verdad? Eso lo puede ver usted, el consumado es en Juan 19:30. Entonces el plan de Dios ahí se cumplió. El fruto de la cruz, hermano, hermana, fue la justificación de muchos. Y esto es el poder de Dios, ¿verdad? El fruto de su aflicción, ahí en Isaías 53, 10 al 11, ¿verdad? Y verá el fruto de su aflicción. Ese fruto, ¿verdad? Y dará gozo al saber que fue consumado, se cumplió el cometido. Entonces, fíjese, dos reacciones a esa palabra, a esa mensaje de la cruz, a ese mensaje de salvación. Siempre va a haber esas dos reacciones. A los que creen, poder, y a los que no creen, pues locura. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con eso? Yo creo que nos ha tocado vivirlo. ¿Cómo es posible que creas en algo que no has visto? En un Dios que no ves. Para ellos es locura, para nosotros es poder. Y algo muy especial, fíjese en el versículo 19, avanzando en nuestro estudio hoy, fíjese, dice lo siguiente: pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Fíjese, este texto es algo interesante, fíjese, ahí yo le puse ahí ese título, la sabiduría humana es destruida. Yo le quiero leer lo siguiente, este versículo, este pasaje, si usted se fija y dice escrito está, entonces en algún lado fue escrito, ¿verdad? El autor, ¿se acuerdan que les he hablado de Charles Hodge? Este hombre dice, este texto no es para ser considerado como una cita de algún pasaje en particular del Antiguo Testamento, más bien como un llamamiento a una doctrina en ello claramente revelado. ¿Cómo está esto? Esta porción, si usted la busca textualmente, no la va a encontrar tal cual. Va a encontrar muchas referencias más bien en la palabra, donde Dios dice esto, ¿verdad? Yo ahorita le voy a decir cuál, la que más se acerca, ahí en Isaías 29:14, ahorita la vamos a leer, la que más se acerca a esto, donde dice, destruirá la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Vamos a verlo, Isaías 29:14. Isaías 29:14 nos habla de esto, y en muchos otros lugares usted lo va a ver. Isaías 29:14 dice, por lo tanto, he aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo como un prodigio grande y espantoso. Fíjese, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos, ¿verdad? Si usted se fija, textualmente no dice lo mismo, pero nos da el principio ahí. Va a perecer la sabiduría de los sabios y se desvanece la inteligencia de los entendidos. ¿Verdad? Pablo aquí está hablando o está citando muy probablemente este texto, pero hay muchos más pasajes similares a esto. Y si usted y yo analizamos, en repetidas ocasiones Dios muestra a través de su palabra dada por los profetas, muestra a Dios la incapacidad del ser humano de poder entender o dar explicación a lo que Dios ha creado. El hombre a lo largo de la historia ha querido explicar, ¿verdad?, cuál es el origen del universo, de dónde venimos y tanta cosa, tantas teorías que se han generado y que
lamentablemente hoy se enseñan en las escuelas que al final son teorías. Si bien a veces los profesores dicen, es bueno saber las diferentes teorías, pero pues son teorías, ¿verdad? No hay nada comprobado. La sabiduría de los sabios o el entendimiento, también en otras ocasiones lo llaman el entendimiento, el prudente, o la inteligencia de los entendidos, son expresiones paralelas, o digamos, van en una misma dirección, van hacia un mismo punto, que nos dan una idea, hermano, hermana, de cómo el hombre busca dar significado, ¿verdad? El hombre busca en sus razonamientos humanos querer dar significado a las cosas. Hermano, hermana, para entender las cosas de Dios, las cosas divinas, o aún lo que está pasando a nuestro alrededor, como humanos no vamos a poder. Necesitamos recurrir a aquel que lo creó. ¿Verdad? Para entender lo que pasa a nuestro alrededor, la razón de las cosas, tendremos que acudir a aquel que creó todas las cosas y que todo lo tiene en su control. ¿Verdad? Entonces yo quiero leer otra referencia que dice así. Estos versos que acabamos de leer contienen la razón, hermano, hermana, por qué Cristo mandó al apóstol Pablo a predicar. Porque él predicaba la doctrina de la cruz y no sabiduría humana. Esta razón es por la cual solo la doctrina de la cruz es efectiva para la salvación. Cuando el Señor nos mandó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y ese Evangelio es lo que predicamos. El Evangelio de la cruz, la palabra de la cruz. No sabiduría humana, no conceptos humanos, porque esos perecen. A estos versículos, fíjese, le proceden una serie de argumentos, y ahorita vamos a empezar a ver. Unos argumentos que definen el propósito de Dios. Al haber escogido lo loco o lo vil o lo menospreciado del ser humano, para que su gloria se manifestara en ellos. Aquellos a los cuales dice la palabra fueron llamados en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es la palabra de la cruz? Es la doctrina de la cruz, el mensaje de la cruz. ¿Qué más? El mensaje de salvación, la doctrina de salvación. ¿Se acuerda qué término hay que nos habla de la doctrina de la salvación? Lo hemos estudiado el domingo. ¿Qué palabra utilizamos para el estudio de la doctrina de la salvación? Ya se les olvidó. Soterología. Acuérdense. Eso es la doctrina de la salvación. Muy bien, vamos adelante. Siguiente tema, la locura de la predicación. Dado que nuestro tema es principal, la locura de la predicación, pues sería propio indicado hablar de esto. ¿Verdad? Entonces es el tema central, la locura. Para ello vamos a estar estudiando los versículos 20 al 25. 20 al 25. ¿Sale? Entonces, la locura de la salvación, no, de la predicación, ¿verdad? Yo estoy escribiendo algo que no hay. La locura, como estamos hablando de la doctrina de la salvación, yo me quedé con esa palabra, ¿verdad? La locura de la predicación. Ese es el grande segundo subtema. Una de las cosas que estamos también, hoy justamente en la tarde platicábamos de esto, es una cultura y de alguna manera también una práctica que se hace en nosotros. Y cuando usted y yo hablamos de algo divino, de algo de Dios, de alguna manera poco a poco le sale a usted natural escribir, hablando en nuestra escritura, las cosas de Dios en mayúscula, ¿verdad? Yo he visto todavía algunos que Dios con minúscula, Jesús con minúscula, y digamos, si los nombres de la escuela nos enseñaron que van con mayúscula, pues cuánto más los nombres de Dios, ¿verdad? O los nombres de Jesús. Entonces, yo lo practico mucho, y usted ha visto los estudios que hacemos, en su mayoría, en algunos a veces se nos pasa, pero la cruz
con mayúscula y así, ¿no? En este caso la locura, ¿verdad? También le pusimos ahí mayúscula. Entonces, es bueno esto, ¿verdad? Solo como un dato extra. Vamos adelante. Nuestro tema de hoy es locura de la predicación, pues será propio hablar de esto, tener una concentración en ello. El apóstol Pablo, yo hoy estudiaba en la mañana, meditaba un comentario y mencionaba los distintos maneras de escritura de Pablo, por no decir también géneros literarios, o cómo él escribió esta carta o las cartas de Corintios o a los Corintios. Y una de las cosas o de las maneras en cómo él hablaba hacia los Corintios era también a través de sarcasmos. Ahorita vamos a analizarlos. También hablaba a través de, ¿se acuerdan que hace algún tiempo hablamos de preguntas retóricas? ¿Qué es una pregunta retórica? Son preguntas que se hacen que ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Que de alguna manera no espero yo, digamos, si hago esta pregunta, que usted me conteste. Usted ya sabe la respuesta, es prácticamente un recordatorio, podremos verlo así, pero son preguntas así, y Pablo constantemente hacía preguntas así, ¿verdad? Si usted se fija, bueno, en sus escritos hay muchas de estas palabras, o muchas de estas, o de este tipo de preguntas. Por ejemplo, miren, para ir y no se vaya sin un ejemplo. En el versículo 13, ¿qué dice ahí? ¿Quién me ayuda a leer esa pregunta? La primera de Corintios 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Fíjese, dígame usted. No. Definitivamente, no está dividido. Entonces, esta es una pregunta retórica. Obviamente sabemos la respuesta, no está dividido. Pero es algo que refuerza un principio, refuerza una enseñanza. Entonces Pablo aquí hablaba de esta manera. Y ahora vamos a hablar de algunos sarcasmos, sobre todo en estas preguntas con las cuales él inicia. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? ¿Verdad? Estas palabras un poquito sarcásticas. Entonces vamos a estudiar estas preguntas. Y yo quiero iniciar con este primer subtema, son subtemas aquí, y yo casi siempre la manera en cómo estructuro mis mensajes puede variar, claro, pero normalmente yo trato de buscar 3 temas centrales y dentro de cada tema otros 3 puntos centrales, ¿no? A veces salen muchos más, pero tratamos de tener cierta división. Es una de las cosas cuando usted genera sus sermones, es bueno tener una buena estructura. Entonces, la primera con la cual yo quiero empezar, y es el versículo 20, es ¿dónde están los sabios de este mundo? Una pregunta. ¿Dónde están los sabios de este mundo? ¿Dónde? Yo solo le voy a poner así, los sabios. Y esto vamos a analizar el versículo 20. Ese es el primer subtema. ¿Dónde están los sabios de este mundo? El apóstol Pablo comienza con 3 preguntas interesantes y que yo las englobé así. ¿Dónde están los sabios de este mundo? Si usted y yo vemos ahí, vea, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquí el apóstol habla de 3 principales formas o figuras de sabiduría humana. Vamos a ir a estudiarla cada una. Vamos a ver dentro de estos sabios 3 formas o 3 maneras de expresar sabiduría humana. La primera, que es la pregunta que nos dice ahí, ¿dónde está el sabio? En aquellos tiempos, en la cultura griega, había unos hombres o un grupo de personas llamados sofistas. Voy a escribirlo aquí. Sofistas. Los sofistas, ¿sale? ¿Les suena eso, sofista? ¿Alguien sabe qué significa? ¿No? ¿Ha escuchado usted el nombre Sofía? ¿Sí? Pues algo ahí están relacionados. Sofistas viene de un término griego. Acuérdese, todavía no sé griego, entonces voy a poner su traducción o su manera de decirlo en nuestro español.
Y es que si lo escribe un griego me sale muy feo, todavía no. Y de todos modos, pues no vamos a entender. Entonces mejor vamos. Sofía, ¿verdad? Con PH y con acento. Y Sofía significa sabiduría. El nombre Sofía en una persona, en una mujer, es alguien que tiene sabiduría, ¿verdad? Eso es sabiduría. Y por lo tanto hay otra palabra griega que es Sophos, más bien tiene un acento en la O. Sophos, que significa, ¿qué creen? Sophos, sabio, ¿verdad? Entonces, los sofistas, que tienen su origen en estas dos palabras griegas, son aquellos que practicaban la sabiduría, ¿verdad? Entonces, gente muy entendida, muy estudiada, esos eran los sofistas. Entonces, ¿dónde están los sofistas? Podemos decirlo así. Tanto en el pueblo judío como los griegos también, había gente muy entendida, gente muy sabia, y gente que era respetada. Estos, los sofistas, ¿verdad? Si usted lo busca en Google, en Internet, va a encontrar mucho sobre estas personas y cómo su término fue siendo alterado en algún punto de la historia, pero era gente respetada porque eran gente muy sabia, muy conocedora. Los reyes mismos acudían a estas personas para que les dieran dirección. Tenemos este problema en el pueblo, ¿qué hacemos? Y estas personas solían dar respuestas interesantes. Entonces, desde tiempos antiguos, la gran mayoría de los considerados sabios de este mundo también, en aquellos tiempos y hoy todavía, gente sabia, de acuerdo al mundo, solían ser gente con una actitud arrogante, orgullosa e incapaz de reconocer sus errores. No sé si le ha tocado conocer gente así. Gente que de alguna manera ha logrado un gran conocimiento, y en su mayoría, yo le puedo decir, pues me ha tocado trabajar, gracias a Dios, con muchos doctores, gente ya con postdoctorados también, en el área donde yo me desenvuelvo. Sí hay muchos muy buenos, ¿verdad? Muy buenos en muchos sentidos, aún en su manera de ser, pero en su mayoría es gente pues orgullosa, ¿verdad? Digo, claro, tiene su mérito el haber llegado a tal grado, pero eso no debe representar el ser orgulloso, ¿verdad? Pero bueno, así vive este mundo, y en aquel tiempo así era, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo aquí dice, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde están? ¿Verdad? Estamos hablando de la doctrina de la cruz, y vamos a ver ahorita, o vamos a empezar a llegar, ¿por qué Pablo menciona esto? El sabio intenta dar significado a las cosas, intenta o dice tener la verdad, y pues esa verdad no lleva a salvación, ¿verdad? Para el sabio de este mundo, la predicación del mensaje de la cruz resulta locura. La palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? ¿Cómo deben ser los sabios? O la gente que busca la sabiduría, o cómo deben ser los sabios y los entendidos, ahí en Santiago capítulo 3 versículo 13. Santiago 3 versículo 13 dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pues aquellos que son sabios, la palabra de Dios es clara y dice, en ningún momento dice que se jacte o se enorgullezca, al contrario, muestre una buena conducta, ¿verdad? En mansedumbre, en sabia mansedumbre, que nuestras obras, en la gracia que el Señor nos ha dado, la sabiduría que el Señor nos ha dado, pues de tal manera actuemos. Entonces, ¿dónde están los sabios? ¿Verdad? Ahí dice Pablo, ¿dónde están? Y porque va a ser interesante, ¿verdad? ¿Dónde están los sabios? Es más, Pablo imagínese diciendo, a ver, vengan los sabios para que se les enseñe. Siguiente pregunta ahí dice, ¿dónde está el escriba? ¿Verdad? ¿Sí lo veo hoy? ¿Dónde está el escriba? ¿Se acuerda que hace algún momento, o hace algunos meses o semanas quizá, no recuerdo exactamente cuándo fue, que hablamos de los escribas? Los escribas eran gente que es también conocidos como escribientes, pues yo creo que damos igual. También eran entonces los secretarios
o gente muy letrada. ¿Cómo era esto? Era, por ejemplo, el rey decía una serie de cosas y estas personas las escribían. Había un nuevo método para hacer algo, estas personas lo documentaban. Entonces tenían que ser personas muy hábiles, muy inteligentes. En la palabra de Dios, en el pueblo judío había escribas y estos eran considerados gente muy inteligente, porque no eran gente que solo tenía letra bonita, ¿verdad? No solo era eso, ojalá, sino también tenían la capacidad de estos escribas de poder explicar lo que escribían, de exponerlo. Tenían la capacidad también de administrar el conocimiento, de tal manera que el orden de los pensamientos, el orden de las ideas, eran bien estructuradas para que quedara para la posteridad. Entonces, un escriba también era alguien sabio, ¿verdad? Por eso estamos viendo hoy, ¿dónde están los sabios? Entonces, los escribas también eran gente muy inteligente. Hablando en el pueblo judío, los escribas, pues era gente que conocía la ley muy bien, gente muy sabia, muy preparada. Hablando en el lado de los griegos, porque acuérdense, Pablo está hablando, pues en su mayoría en este caso los romanos, griegos o gentiles, y también a judíos. Entonces los escribas en el pueblo griego, en el pueblo no judío, también se les conocía, y ahora los podremos llamar así también, aquellos que son los magistrados, aquellos que presiden los senados, o que están encargados de las leyes que van a llegar a los pueblos, ¿no? Entonces esos son los escribas. Entonces también, ¿dónde están los escribas? Fíjese, ahí Pablo está diciendo estas preguntas. ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están los escribas? Y el último, fíjese, ¿dónde está el disputador de este siglo? Este término es muy propio de la cultura griega. Fíjese, porque aquí nos habla de este siglo. En la Nueva Versión Internacional dice de esta época, ¿sale? Entonces siempre ha habido hombres así, que buscan disputar o discutir. En el pueblo judío, en el pueblo griego, no los judíos, era muy común este término de los disputadores. No se oía así, más bien el término que se usa son los filósofos, ¿verdad? ¿Alguna vez han oído algún filósofo? ¿Sí? Si han oído o han platicado con algún filósofo, es tremendo, ¿verdad? Es tremendo y es muy difícil convencerles, porque tienen toda una construcción de pensamiento tremenda, que si no es guiada por el Señor, pues está totalmente errada y va a ser imposible convencer a esas personas. Y créame que es muy importante como cristianos, ¿verdad? Como cuando uno profundiza en la palabra, tener ciertos también preparación en filosofía para entender y poder hablar con estas personas. Pero fíjese, una de las palabras que se usaban, o el término para los filósofos en esos tiempos, que también está relacionado a los sofos, ¿verdad? Porque los filósofos, sofos, ¿verdad? También eran gente sabia, pero que conforme el tiempo recibieron también un extra adjetivo. Los filósofos eran conocidos como embaucadores. ¿Qué es un embaucador? ¿Alguien sabe? Alguien que dice muchas palabras para de alguna manera convencerte o hacerte hacer algo, ¿no? Embaucar es eso, ¿no? Que con la mucha palabrería te lleva a hacer algo que muchas veces pues tú estabas a veces, o quizá hasta en contra, ¿no? Pero te embaucó de tal manera que te movió a algo, ¿no? Entonces, estas personas eran los que practicaban la sofía o la sabiduría, con la mucha palabrería, pero al final, fíjese, toda esa palabrería vacía, sin esencia y perecedera, perece, ¿sale? Es lo triste de esto. Mucho conocimiento, ¿se acuerdan que hablamos hace algún tiempo del gnosticismo? Aquellos que se basaban en el conocimiento, que el conocimiento te iba a salvar. Mucho conocimiento, muchas palabras, pero al final vacías. Gloria al Señor, el Señor, fíjese, llamó, y ahorita vamos a ver, a lo que no era sabio, a lo que no era relevante, quizá a lo que insignificante, y cómo Dios ahí mostró su sabiduría preciosa.
Y vamos a ver, la última pregunta que viene ahí en el versículo 19, ¿cuál es? Primera de Corintios, versículo 19, la última pregunta. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Algo tremendo aquí sucede, fíjese. Yo tomé esta referencia de una Biblia Estudio, de un comentario ahí, en una versión internacional. Dice, todos los sistemas filosóficos están creados, fueron creados por el hombre, terminan en nada, porque contienen un concepto erróneo de Dios y de su revelación. Entonces, todo lo que el hombre ha pensado filosóficamente tiene un final en nada. No sirve para nada, en otras palabras. Porque el concepto de Dios en su filosofía es erróneo. Muchos de ellos lo ven como algo inexistente, pues es erróneo. Otros lo ven como algo imaginario, es erróneo. Otros lo ven como una deidad mitológica que a alguien se le ocurrió, es erróneo. De muchas maneras ven los filósofos a Dios, pero todo eso es erróneo y conduce a nada. Entonces fíjese qué tremendo. Entonces Dios destruyó todo eso. Recuerda, hablábamos de los gnósticos hace algún tiempo. Estos perecen porque basan su salvación, acuérdese, en el conocimiento. Y si yo le pregunto a usted, ¿su salvación en qué se basa? ¿En qué? En la fe, ¿verdad? En la fe puesta en el Señor Jesucristo, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es en eso en lo que basamos nuestra fe. Los gnósticos se basaban en el conocimiento. Adquiere conocimiento y llegarás a un estado sublime, ¿verdad? Donde ya no necesitas saber más. Eso no salva. El conocimiento no salva. Salva es Cristo. Entonces, la sabiduría de este mundo no nos salva, es Cristo. ¿Sí? ¿Sí o no? Amén, ¿verdad? La fe puesta en Jesucristo es la que nos salva. Vamos adelante. Yo quiero que leamos ahí el versículo 21 al 23, dice así la palabra. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí está, fíjese. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Cómo está esto? La locura de la predicación. Yo voy a leerle en la Nueva Versión Internacional. Ya que Dios en su sabio designio dispuso en el mundo no conocieran mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la salvación a los que creen. Fíjese, la sabiduría de Dios, vamos a partir de ahí. La sabiduría de Dios es infinita. La palabra de Dios ahí en Romanos 11:33 nos dice, las riquezas, ¿verdad?, de su sabiduría, de la ciencia de Dios, ¿verdad? Son insondables y vienen varias cosas ahí. Pero riquezas de sabiduría son insondables, son incalculables, la sabiduría de Dios. Entonces, Él, fíjese, en su gran sabiduría, planeó, vaya la redundancia, un plan maestro, de tal manera, ¿verdad?, que el hombre fuera a llegar a ser avergonzado. Todos estos sabios, ¿verdad?, filósofos, llegarán a ser avergonzados, porque ellos pensaron o piensan, ¿verdad?, muchos todavía hoy, que piensan que a través de mucho conocimiento alcanzarán salvación. No es así. Esa locura que para ellos esa locura, o la locura de la predicación, fue razón de burla, ¿verdad?, razón de martirio, aún de destierro para muchos de nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad?, los primeros cristianos, aún todavía hoy. Hoy los que predican la palabra de la cruz son conocidos como locos, necios, anticuados, raros, tanta cosa, ¿verdad? Fíjese, y cómo esa locura de la predicación en nuestro texto, ahí vemos que para algunos, en este caso para los judíos fue tropezadero y para los gentiles locura. ¿Cómo está esto? Si usted se fija, los judíos cuando Jesús estaba aquí en la tierra le pedían señales, ¿se acuerda?
Decía, muéstranos señales. En repetidas ocasiones, yo ahí puse una referencia en Mateo 12:39. Los judíos pedían señales a Jesús. ¿Y los gentiles? ¿Verdad? O los griegos, si podemos verlo, los filósofos y todo esto, ellos buscaban sabiduría. O si lo vemos de otra manera, ellos buscaban algo que su mente humana pudiera entender o pudiera comprender. Algo racional. Cuando hablamos de algo racional es algo mental, que se razona. Estos pasajes, fíjese, estos pasajes que que justamente acabamos de leer, nos muestran que Dios es sabio, número uno, y que en su gran sabiduría hizo que el hombre no le alcanzara por sus propios medios o su propia sabiduría. Al contrario, hizo que la locura de la predicación salvara a aquellos que la creen. Fíjese lo que hizo Dios. Su sabiduría tan grande, ¿verdad? Nosotros nos costaría, ¿verdad?, humanamente poder refutar a una persona tan sabia, ¿verdad?, como los sabios, en los cuales Pablo muchas veces le tocó enfrentar. Pero es algo tan especial que Dios es mucho más sabio, y lo más glorioso es que tenemos a su Espíritu Santo quien nos va a guiar en el momento que necesitemos hablar. ¿Qué tenemos que hablar? El Espíritu Santo nos va a guiar. Créame, Él le va a dar las palabras. Muchas veces se enfrentará gente así, que dice, ¿y yo qué le voy a decir? Esta persona sabe todo. Pues usted sirve al que todo lo sabe y que su sabiduría es infinita. Entonces, no dude cuando tenga que hablar que el Señor le va a usar. Entonces, esto es, fíjese, ponen en evidencia, ¿verdad? Ponen en evidencia que la sabiduría que viene de Dios es la correcta. Y la sabiduría del humano es aquella que lo lleva cada vez a una corrupción más triste, más deplorable. Pero ahí en Romanos 1:28 dice, ¿verdad?, que se propusieron no ver a Dios, no considerar a Dios en sus caminos, por tanto Dios dice, los entregó a una mente reprobada. Ahí viene una serie de cosas que usted puede leer ahí en Romanos 1. Todas estas personas que se envanecieron en su sabiduría, se han envanecido, Dios los entrega una mente así. Si usted y yo nos ponemos a leer un poquito de historia, como eran los griegos, los romanos, toda esta gente sabia, ¿en qué terminaban todos sus debates, sus discusiones o sus tiempos de ponerse a pensar y a querer resolver el mundo con sus razonamientos? Pues terminaban en unas reuniones de total depravación, tremendo. Imagínense. Cuando la sabiduría de Dios nos lleva a reconocer a Dios, temer a Dios. ¿Se acuerda? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto a Dios, el reconocer que Dios es santo y como seguidores de Él, pues santos, ¿verdad? Entonces, fíjese, la gran diferencia en ambos casos, ¿verdad? Pero nosotros, fíjese, versículo 23, predicamos a Cristo crucificado. El mensaje central de usted y yo, hermano, hermana, es Cristo crucificado. Y algo tan interesante, Cristo crucificado, que es lo que usted y yo predicamos, para el judío representaba un insulto el predicar a un Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque el pueblo judío en sus razonamientos, en su entendimiento carnal de la ley, esperaban a alguien que venía a terminar con el Imperio Romano, por ejemplo, a poner un reino terrenal de tal manera que pues todos sus enemigos serían destruidos, y eso era su razonamiento. Por lo tanto, el decir que ese es tu Salvador para ellos era inconcebible. Alguien que estaba en una cruz. Para los griegos, un Cristo crucificado o predicar un Cristo crucificado representaba algo loco, algo irracional, ¿verdad? Y llegó a ser esa piedra de tropiezo para ambos casos, ¿no? Fíjese lo tremendo, cuando no ha sido revelado, ¿verdad?, este mensaje, la palabra de la cruz a alguien, hay esas dos reacciones. Para un judío, ¿verdad?, que espera otra cosa, pues es un insulto. Para alguien que espera racionalmente entenderlo, pues también resulta algo inconcebible,
Entonces vino a ser piedra de tropiezo. Yo tengo un par de textos ahí en 1 de Pedro 2.8. 1 de Pedro 2.8, rápido. Dice la palabra de Dios así: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahí está hablando de la piedra viva, Jesucristo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ahí en Romanos 9:33, uno más, con este respecto de las piedras de tropiezo. Romanos 9:33 dice, como está escrito: he aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El que no cree en Jesucristo, pues tropieza, es avergonzado. Pero el que cree en Jesucristo no tropieza, aunque el camino esté difícil, sino que prospera, avanza, ¿verdad? Y no será avergonzado. Fíjese, voy a leer esta cita. Ninguna apreciación de los racionalistas puede ser más absurda que el mensaje de que la sangre de la cruz pueda remover el pecado o promover virtud y asegurar la salvación, o que la predicación de esta doctrina es para convertir al mundo. Verá, alguien que piensa con su mente humana, no le resultará lógico o razonable el hecho de que la sangre de Jesús tenga tanto poder para limpiar pecados, ¿verdad?, para darnos la virtud y asegurar nuestra salvación. Y mucho menos decir que pues voy a predicar eso, ¿verdad? Para ellos el predicar esto pues representa algo pues sin sentido. Porque acuérdese, la locura de la predicación o es locura para ellos, es perdición para ellos. Pero para nosotros es salvación, es poder. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ya se perdió o todavía seguimos en el mismo camino? ¿Sí? ¿Vamos bien? Cristo, poder y sabiduría para los que son llamados. Fíjese los versículos 24 y 25. Vamos a empezar a ir. Algunas citas no las alcanzaré a leer por tiempo, pero llévelas en casita, anótelas, no se le olviden. Cristo Jesús es poder y sabiduría de Dios. Fíjese, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, fíjese, el llamamiento sin excepción, Cristo, fíjese, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Yo le pregunto, ¿quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los llamados? Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que son llamados conforme al propósito de Dios. ¿Verdad? Aquellos que Dios en su designio dijo llamados, y son aquellos que aman a Dios, ¿verdad? Definitivamente. Pues esos son los llamados de Dios. Yo le voy a dar un par de textos más. Judas 1 y Lucas 17:14. Judas 1 y Lucas 17, Lucas, Apocalipsis. Dije Lucas, ¿verdad? Lucas no. Apocalipsis 17:14, una disculpa. Si es Judas 1 y Apocalipsis 17:14. Ahí nos habla de los llamados, entonces puede ver ahí un poquito más. Porque está hablando aquí, dice que los llamados, en nuestro texto que estamos ahorita analizando, judíos como griegos, Cristo es sabiduría y es poder. ¿Sale? Esas dos cosas. Cuando usted y yo venimos a Cristo, tenemos sabiduría, tenemos poder. Entonces, Pablo, fíjese, si usted se fija aquí, confirma su ministerio a los gentiles, ¿verdad? Su llamamiento, tanto judíos como para griegos, pero concentrado en los judíos. Hermano, hermana, Cristo es el centro, el motivo de nuestro mensaje. El mensaje de la cruz es para nosotros, fíjese, este mensaje o esta locura de predicación que usted y yo predicamos es para nosotros sabiduría. Entendemos
y es poder. El poder de Dios se manifiesta, ¿verdad? Cuando usted y yo venimos a este mensaje de la cruz. El poder de Dios se manifiesta dándonos libertad, dándonos sanidad, dándonos restauración y dándonos vida eterna. La sabiduría de Dios también es reflejada en nosotros, en cada creyente, ¿verdad? Porque ya no vivimos más desagradando a Dios, sino al contrario, ahora vivimos agradando a Dios y viviendo en su propósito. Si usted recuerda qué es la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, Proverbios 1:7. ¿Y quién la da? Dios, ¿verdad? Si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará en abundancia y sin reproche. Santiago 1:5. Esto, hermanos, es lo que predicamos, Cristo crucificado, y esto es poder para salvación y sabiduría para vivir una vida en el propósito eterno de Dios. Fíjese, la Nueva Versión Internacional dice, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Aquello que para el hombre representa una locura, es mucho más fuerte, es mucho más sabio que la sabiduría humana. Y aquello que el hombre dice es algo tan débil, es algo mucho más fuerte de lo que ellos se imaginan. ¿Sí? Y vamos ya casi a terminar con el último gran subtema. Vamos bien, ¿verdad? Entonces usted dijo que tenía mucha fe, entonces esperamos terminar a tiempo. ¿Qué significa Sofía? Sabiduría, muy bien. ¿Qué significa Sofos? Sofos, sabio, ¿verdad? Muy bien, vamos bien. ¿Qué es la locura de la predicación? Cristo crucificado, la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, todo eso, ¿no? Que usted y yo predicamos. Muy bien, ¿vamos bien? ¿Sí? Vamos adelante. El último subtema de hoy que estamos estudiando es los escogidos de Dios. Número 3, los escogidos de Dios. Y para ello veremos los versículos 26 al 31. Este 1 ya se pegó al 3, me lo borro y lo escribo aparte. ¿Sí? Entonces, los escogidos de Dios, es el último gran subtema que hoy veremos. Vamos a ver, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Cómo empieza Pablo aquí? Miren, pongan atención a su vocación. En otras versiones dice llamado, pero a mí en lo personal me gustó la versión Reina Valera, ¿verdad? En algunas ocasiones, algunas otras versiones ayudan de una manera mejor al significado cuando vemos el original en el griego, ayuda un poco más, o en el hebreo. En este caso, vocación resultará mejor para nuestro texto, nuestro contexto en el cual estamos estudiando. Fíjese, otra manera de decir esto es utilizando una palabra griega. Vamos a aprender otra palabra griega. A ver, es klesis. ¿Sí alcanza a ver esto? Klesis, con K de kilo. Klesis, que significa llamado. ¿Le suena esta palabra? Yo le voy a animar que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, más bien sería una buena práctica. Si usted trae su libreta, quizá en alguna sección de su libreta ponga palabras en griego para que se las vaya aprendiendo, ¿sale? Ya después le voy a pasar cómo se escribe en griego, ¿verdad? Si está interesado en aprenderlo, ¿verdad? Pero klesis significa llamado. ¿Cómo es esto? Bueno, primero, ¿le suena esa palabra klesis?
eclesia, es de donde proviene la palabra iglesia, eclesia. Eclesia está compuesta de esta palabra, eclesis, es una de sus raíces. Eclesia o iglesia es los llamados a algo, ¿no? Llamados a unirse o a congregarse. Es por eso que la iglesia es eso, ¿no? Una reunión de llamados a congregarse. Eso somos nosotros, la iglesia. Fuimos llamados a esto. El Señor nos llama, ¿verdad?, a congregarnos, no como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es clesis, ¿verdad? Llamados. Entonces, miren su clesis o su llamado. En otras, como les decía, en otras traducciones dicen llamado tal cual. La vocación, ¿verdad? Viendo en nuestra Reina Valera lo que nos dice, la vocación es un llamado o una llamada o inspiración de una persona o que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida especialmente de carácter religioso. Eso dice el diccionario, ¿no? La vocación es eso. Entonces, fíjense, es especial este llamamiento, esta vocación. Pero algo tan especial también es, y que tenemos que tener muy en claro, es que ese llamamiento que usted y yo tenemos no fue por haber sido los más sabios, o por haber sido influyentes, o por haber sido poderosos, o por haber nacido en una noble cuna, ¿verdad? Como dicen algunos. No, fue por la mera gracia del Señor, la gran misericordia del Señor, ¿verdad? Entonces, en el momento que Pablo escribía este texto, y quizá hoy, en estos tiempos también, la mayoría de los cristianos en aquel tiempo, en su mayoría eran gente pues pobre, gente del pueblo, ¿verdad? Podemos decirlo así, y que de ninguna manera estaban considerados como sabios, poderosos o nobles. Claro, sí había gente muy sabia, había poderosos, también gente adinerada, y había nobles también, gente que el Señor alcanzó. Tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Hemos visto muchos nombres, sobre todo en las despedidas de Pablo, menciona a todos, ¿verdad? Entonces, había mucho noble ahí, pero en su mayoría era gente pues de escasos recursos, gente que no era considerada de esta manera. Entonces, fíjese, lo que yo quiero que analicemos en estos versículos, el 26, hay algo que usa mucho aquí el autor y cuando se hace análisis de escritos se busca esto, ¿no? Pero yo quiero tratar de explicarlo, a ver cómo nos va. Este texto, este versículo 26, es algo que procede a todo lo que acabamos de ver del versículo 26 al 31. Cuando digo procede es algo que está después, ¿sale? Entonces primero hubo un versículo 26 al 31, ¿cuál fue? 18 al 25, ¿verdad? Los versículos 18 al 25, donde vimos toda la parte del mensaje de la cruz, lo que resulta locura para el mundo, para la gente sabia. Entonces, en el versículo 26, Pablo empieza a dar como de alguna manera, conclusión o referencia a lo anterior. Vamos a ver por qué. Nuestra vocación, o el llamamiento que Dios nos dio más bien, no fue por haber pertenecido a un grupo sabio, a un grupo de poderosos, ni a un grupo de gente pues de buena posición o de buena familia. No es así, ¿verdad? Lo que para el mundo representa sabio, poderoso y noble, digno de reconocimiento, es nada y no conduce a salvación. De lo contrario, lo que para el mundo, hermanos, representa algo necio, algo débil, algo pobre, despreciable, representa el plan de Dios para mostrar su gloria. Entonces, dele gloria a Dios, ¿verdad? Por su falta quizá muchas veces de sabiduría, ¿verdad? Démosle siempre gracias al Señor, decirle: Señor, gracias, porque siendo lo que yo era o de donde vengo, tú me rescataste y a través de mí mostrarás tu gloria. Y a ti la gloria por eso, ¿verdad? No a nosotros, recuerde, siempre. Nunca demos gloria a nosotros. A través de nosotros la gloria del Señor se mostrará, ¿verdad? Y el mensaje de la cruz se va a predicar de manera gloriosa y de manera efectiva. ¿Sí? Entonces los escogidos de Dios, fíjese, tienen que poner atención
a su vocación. Miren su vocación. En otras palabras, el Señor nos está diciendo hoy, miren, fíjense, ¿quién los llamó? ¿De dónde los llamó? ¿No eran sabios? ¿No eran nobles? ¿No eran ricos? Miremos de dónde nos llamó el Señor. ¿Verdad? ¿De dónde nos llamó? ¿De dónde nos sacó? Y yo quiero que veamos algo muy lindo aquí. Los recursos de Dios. Los recursos de Dios escogidos con propósito. Fíjese, versículo 27 en adelante. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. De lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Ya? Entonces ahora fíjese, ya hablamos la palabra de la cruz, lo que usted y yo predicamos, que es la palabra de la cruz. Después hablamos la locura de la predicación, que para el mundo, para el sabio, con sabiduría humana es locura. Y ahora estamos hablando de los escogidos de Dios. La primera fue una exhortación, miren, ya vieron lo que el mundo ve. El mundo ve sabiduría, el mundo ve riqueza, el mundo ve posición, el mundo ve de qué familia vienes. Pero mira, tú, ¿de dónde vienes? Tú eres escogido. Y fíjese, ahí hay 3 cositas que dice, de cómo son los recursos de Dios. O sea, nosotros, ¿verdad? Somos recursos, somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Entonces somos instrumentos de Dios. Y ahí dice, fíjese, de lo necio del mundo, ¿qué hizo? Dios lo escogió ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. De lo débil del mundo, Dios los escogió ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. De lo vil del mundo y lo menospreciado y de lo que no es, para deshacer lo que es. Dice, qué tremendo, fíjese. Señor, fíjese, aquello que parecía al mundo necio, débil, vil, insignificante, Dios lo llama para avergonzar, ¿verdad?, a lo sabio del mundo. Lo necio, lo débil, lo insignificante, Dios lo escogió por sí mismo o por su mismo designio para avergonzar. En otras versiones dice para confundir. ¿Verdad? ¿Se acuerda que yo les platicaba el testimonio, ¿verdad?, de los primeros cristianos, ¿verdad?, cuando eran perseguidos? Resultaba en confusión el ver a alguien que estaba dispuesto a la muerte. En muchos esa confusión los llevó a buscar lo que esos cristianos hablaban, ¿verdad? Buscar o conocer más de ese Jesús que estos cristianos defendían hasta la muerte. Aquí muestra, hermana, la grandeza de Dios y que lo mínimo de Dios es capaz de aplastar lo grandioso, lo esplendoroso del mundo. Lo mínimo que somos nosotros, ¿verdad?, esas criaturas pequeñitas, pero que creen en Él, que confían en Él, sirven para aplastar todo aquello que el hombre ha construido en su propia sabiduría. Fíjese, voy a leer esta referencia de Charles Hodge, o Carlos, ¿cómo se diría? Hodge, ¿verdad? ¿O qué será? Vamos a leerlo. ¿Cómo? Hodge. H-O-D-G-E. Hodge. Entonces, Carlos Hodge. ¿Eh? Vamos a ver, entonces, él escribió esto, fíjese, así es, Dios les pondrá en vergüenza al convencerlos del poco valor que tienen las cosas de las cuales ellos se sentían orgullosos y al exaltar sobre ellos aquellos que menospreciaban. Fíjese, qué hermoso. Pero aquello que ellos consideraban razón de orgullo, Dios los va a convencer de que no vale nada. Todo razonamiento humano termina en nada. Y sobre ellos pondrá aquellos que muchas veces ellos mismos menospreciaron. ¿Verdad? Qué hermoso es nuestro Dios. Y dice, a fin de que nadie se jacte. Esto implica también a nosotros. Digo, claro está, a ellos para que no se jacten más, pero nosotros también, ¿verdad?, como escogidos de Dios, que no nos jactemos, ¿verdad? Porque acuérdese una vez más, Efesios 2, 8 al 9, todo es por gracia.
Todo es por gracia. Y lo que de gracia recibimos, damos de gracia. ¿Verdad? Mateo 10:8. Al saber el trasfondo y origen del cual Dios toma sus instrumentos, nos debe llevar a tener una actitud humilde. ¿Verdad? Al saber de dónde Dios nos sacó, ¿verdad? Por eso no es bueno olvidarlo, al contrario, es bueno recordarlo para saber si de dónde el Señor me sacó, no para seguir ahí viviendo en eso, no, sino para decir, a Él sea la gloria y siempre agradecidos con Él y nunca dar lugar al orgullo. Y fíjese, entonces, los escogidos de Dios o los recursos de Dios es lo débil, lo necio, lo vil o lo menospreciado del mundo. Pero en las manos de Dios son instrumentos poderosos, sabios. Último, escogidos de Dios en Cristo. Fíjese, los versículos 30 al 31. Vamos a acabar en tiempo. Versículos 30 al 31. ¿Qué dice ahí? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, fíjese, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Fíjese. Hay algo muy especial ahí, fíjese, que nos dice el versículo 30. Vosotros estáis en Cristo Jesús. Ahí nos habla en Jesús, ¿verdad? O somos uno con Él. Recuerda que somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Entonces, como escogidos de Dios, ¿verdad? Ya vamos terminando, como escogidos de Dios, usted y yo formamos parte de un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y a través de esa unión con Cristo, obtenemos beneficios tan preciosos, tan especiales, ¿verdad? Es donde todo tiene sentido. Cuando usted y yo nos unimos a Cristo, venimos a Cristo, si usted conocía la palabra, pues le va a hacer sentido, ¿verdad? Porque cuánto hombre o mujer están leyendo la palabra y quizás saben mucho más que nosotros, pero no les ha sido revelado. Es hasta que ellos vienen a Cristo, ellos comprenden. Hace sentido todo esto, hace sentido su misma existencia. Dice, ok, por eso estoy aquí. Hay un propósito para mí. ¿Cuáles son los beneficios? Aquí el autor los divide en tres principalmente. El primero, sabiduría, ¿verdad? Que Cristo Jesús es para nosotros, es o nos ha sido hecho sabiduría. Recuerde, Cristo es la verdadera sabiduría, es el Logos, ¿verdad? Lo veíamos hace algunas semanas. Unidos a Cristo, usted y yo somos sabios y conocemos al Padre. Ahí en Juan 1:18, ¿verdad? Jesús conoció al Padre y Él nos lo reveló. Entonces, en Cristo Jesús, sabiduría. Y número 2, en Cristo Jesús, justificación y salvación. Los ponemos juntos ahí. Acuérdese, la justificación satisface lo que la ley pedía, ¿verdad? Ahí en Romanos 5:1, ¿verdad? Justificados pues por la fe. Entonces, podemos usted y yo ahora poder pararnos delante del Padre porque justificados. Pero también Cristo para nosotros fue la santificación. Y ahora como santos usted y yo apartados para un uso exclusivo. Entonces cuando usted está en Cristo, justificado, santo. Dice todos los beneficios que esto trae, ¿verdad? Y puede anotar Romanos 8:9 al 10. Y último, la redención, ¿verdad? Si usted se fija en lo último dice ahí, y redención, en el versículo 30. Redención, Cristo es nuestra redención de la maldición de la ley, como lo dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de toda maldición de la ley, nos redimió, hermano, hermana, de la culpa que había, del infierno, del pecado, del poder de Satanás, del yugo que había en nosotros, de la misma tumba. Y algo tan especial, ¿verdad? No termina ahí. Cristo nos redimió de todo eso, ¿verdad? Todo lo que aquí en la tierra había de Satanás, de todo eso. Pero también seremos redimidos en el día de redención. Ahí dice la palabra de Dios ahí, si usted ve ahí, yo le voy a decir que lo anote, le animo, anótelo porque no alcanzamos a leerlo ya. Efesios 4:30 y Hebreos 9:12 nos habla del día de redención. Yo había leído mucho esto, pero esta parte del día de redención no, y me llamó mucho la atención. ¿Cuál será ese día de la redención? El día que usted y yo seremos redimidos
o sacados de alguna manera, bueno, de una manera tal cual literal también, de toda esta corrupción que hay en el mundo. Ese es el gran día de la redención. Entonces, en Cristo Jesús también tenemos redención, ¿verdad? De lo que está ahorita aquí, ¿verdad? Y en día también, ahora sí que de todo, ¿no? Ahorita quizá redimidos de ciertas cosas, no dejamos de vivir ciertas partes de la corrupción, ¿verdad? De este mundo, pero un día seremos liberados de todo ello. No hay razón para gloriarnos, dice ahí. Ninguno se gloríe. Si quiere gloriarse, pues que se gloríe en el Señor, ¿verdad? Quien es el autor de todo lo que usted y yo tenemos, de todo lo que existe. Ahí en Jeremías 9:23 al 24 también nos habla, ¿verdad? Que si alguien se alaba, que se alabe en conocer a Dios, ¿verdad? En saber que Dios es Dios. Ahí en Jeremías. Si alguien quiere darse alabanza, que no se dé alabanza, que dé alabanza a Dios, ¿verdad? Yo termino con un resumen. Vamos a terminar justo a tiempo. La locura de la predicación nos salvó. Este es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es locura para el mundo, pero es poder de Dios para nosotros. La sabiduría humana es aplastada ante la locura o lo necio de Dios. Cristo, hermano, hermana, es poder y sabiduría de Dios a los que son llamados. Todos aquellos que han sido llamados cuentan con el poder de Dios, siendo débiles e insignificantes, no importando, cuentan con el poder de Dios y con la sabiduría de Dios, el logo de Dios, siendo ignorantes o faltos de sabiduría. Yo le voy a decir lo siguiente, no lo tome mal, está bien ser locos, ¿verdad? Está bien ser locos de acuerdo a los razonamientos del mundo, porque nuestra locura es por Cristo. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos locos? Nuestra locura es por Cristo, por el mensaje de la cruz, que es poder para salvación y sabiduría para entender el propósito de Dios. Somos escogidos de Dios, no por ser sabios, por ser de buena cuna, por ser poderosos. De lo necio, de lo débil, de lo insignificante, Dios nos escogió para avergonzar y confundir al orgulloso del mundo. Somos escogidos por Dios en Cristo y recibimos, acuérdese, sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿verdad? No dejemos entonces, fíjese, de predicar esa locura, ¿verdad? Qué gloriosa locura. Esta sí es una locura buena. No dejemos de estudiarla, de vivirla y de compartirla. ¿Sale? Vamos orando, dándole gracias a nuestro Señor por esta bendición, que para el mundo es locura, pero para nosotros ha sido lo mejor que nos ha pasado. Padre, te alabamos, te exaltamos por tu infinita misericordia, gracia sobre nosotros. Señor, siendo débiles, siendo aún faltos de sabiduría y necedad muchas veces, siendo, Señor, pobres, Señor, siendo pues de diferentes contextos, Señor, pero en todo, Señor, no merecíamos todo lo que nos has dado. Gracias por ello, Señor, porque a través de ellos, Señor, tu gloria se manifiesta, Señor, y lo orgulloso del mundo es avergonzado, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra poderosa que nos ha sido revelada, Señor. Gracias, Dios, porque eso que para el mundo es locura, la locura de la predicación es la que nos salvó, Señor. Y este mensaje de la cruz, Señor, nos salvó. Y ahora, Señor, este mensaje de la cruz es el cual nosotros predicamos. Cristo Jesús crucificado, llevado en el madero por nuestros pecados, nuestras rebeliones, resucitado el tercer día, que nos da la eterna redención. Gracias, Señor, por esa obra preciosa en la cruz del Calvario. Señor, te alabo, te exalto. Señor, si alguien que nos escuchará, Señor, a través de esta transmisión, no ha conocido aquel que salva, aquel que da vida, toca este corazón y que hoy esta persona se acerque a ti.
tenga un encuentro personal contigo, Señor, y llegue a formar parte de aquellos que proclamamos el mensaje de la cruz. Gracias, Cristo, por tu gran amor, tu gran misericordia. Te alabamos, oh Dios, en este día, por lo que hoy nos has ministrado a través de tu palabra. Te ruego, Padre, bendice a mi hermano, mi hermana que vuelve a su casa, guarda sus pasos, líbrales, mi Dios, de todo percance, que podamos estar listos mañana en el tiempo de oración, en las reuniones el domingo, para darte gloria, Señor, y que nunca dejemos de proclamar ese mensaje de la cruz, Señor. Te damos alabanza en el nombre de Cristo. Amén, amén.